Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue esta jornada número 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Resultados, no sé si decir bastante lógicos, pero normalmente en las distintas jornadas de las clasificatorias de la Conmebol rumbo al siguiente Mundial siempre había algún resultado que estaba fuera de lo común o alguna selección que sorprendía más que la otra. Yo creo por lo pronto que mirando un poco por arriba, ahora voy a estar analizando particularmente cada partido, pero si miramos los resultados que obtuvieron cada uno de los países en esta 10ª jornada, y la mayoría de los marcadores terminaron teniendo un resultado totalmente lógico. 4 de las 5 selecciones que fueron locales ganaron y con bastante sobriedad por sobre sus rivales de turno, mientras que hubo un partido que terminó siendo igualdad, quizás en el encuentro entre las dos selecciones que tenían más paridad antes de comenzar el partido. Vamos a estar repasando cada uno de los 5 cotejos que se disputaron y sobre el final repasaremos la tabla de posiciones, porque por lo pronto ya tenemos un panorama más que importante para saber qué selecciones pueden ir a la próxima Copa del Mundo. Recordemos que 6 van de manera directa, quién disputará el repechaje, que será el país que se ubique en la 7ª colocación, y quiénes lamentablemente serán las 3 que se quedarán afuera de todo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, claro está, con la goleada de la selección argentina. No hubo ningún tipo de paridad entre el combinado albiceleste y la selección boliviana de fútbol en este duelo disputado en el Estadio Monumental. De hecho, solamente combinar las estadísticas ya nos damos cuenta que la supremacía argentina desde el minuto 1 hasta el minuto 90 fue total. 14 tiros al arco para el seleccionado argentino contra tan solo uno del conjunto boliviano, que fue casi que el primero de todo el cotejo, y después absolutamente dominio absoluto, 72% de la posesión de la pelota contra 28% de la tenencia del equipo boliviano. En todo momento Argentina sabía lo que tenía que hacer dentro del terreno de juego y fue dominador total en todos los aspectos del juego, así que estuvimos ante una victoria más que sobria del conjunto albiceleste. En cuanto al desarrollo del partido en sí, a los 20 minutos abría el marcador con un gol de Messi. El argentino volvía a jugar en su estadio después de mucho tiempo, porque Messi no disputaba un encuentro en su país de nacimiento desde hace 11 meses, desde noviembre del año pasado. No había sido en el Monumental, sino que había sido en aquella derrota frente a Uruguay por 2-0 en la Bombonera, porque después, durante todo este 2023, Argentina no jugó en casa hasta el mes de septiembre, y recordemos que en la fecha FIFA anterior Messi no había sido convocado porque todavía se estaba terminando de recuperar de la lesión ligamentaria que había sufrido en uno de sus tobillos. Es cierto que Argentina tuvo que esperar para definir el partido, no tanto, sino hasta el final de la primera parte. Más allá del dominio en cuanto a la tenencia de la pelota, que era totalmente superador, tuvo que aguardar hasta los 43 minutos de la etapa inicial para que Lautaro Martínez, luego de una jugada excepcional entre Julián, Messi y posteriormente Lautaro, el número 9 del Inter marcaría el segundo. Y antes de terminar la primera etapa, Julián Álvarez convertiría el tercero. Scaloni se la jugó por los 3 futbolistas ofensivos, que era algo que normalmente no veíamos, que Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi jugaran los 3 desde el arranque, pero en esta oportunidad se decidió por los 3 y en la primera parte ya cada uno de ellos había convertido un gol. Párrafo aparte para Messi, que volvía a jugar en Argentina después de mucho tiempo y ya en los primeros 45 minutos había marcado un tanto y dado 2 asistencias. Y en la segunda parte el partido se dio medianamente similar a lo que había pasado en la primera mitad. Le llegó la hora a Thiago Almada, a los 24 del segundo tiempo, el joven jugador que formó parte de la delegación que levantó la Copa del Mundo en Qatar y que hoy estaba jugando en el Botafogo de Brasil, convertía el cuarto y todavía quedaba tiempo para que a los 39 y a los 41 del complemento Messi marcara el quinto y el sexto de la selección argentina y el segundo y el tercero de su cuota personal para llevarse la pelota. Le alcanzó básicamente con un partido
en este 2024 correspondiente a estas eliminatorias para ser el máximo artillero de este proceso rumbo al Mundial 2026, hablando obviamente de las eliminatorias rumbo a Conmebol. Darwin Núñez era el máximo goleador con 5, Messi tenía 3, con estos 3 tantos convertidos ante la selección boliviana, que por cierto es la selección a la que más goles le ha convertido Messi. Ahora el número 10 y capitán del albiceleste tiene 6 tantos y ya es el máximo goleador de estas eliminatorias. Una Argentina que seguramente no haga un análisis tan detallado de este partido. Por el lado de Bolivia, recordemos que venía de 3 triunfos seguidos en estas eliminatorias, por lo que si bien es cierto que esta derrota seguramente duele, lo que hay que decir es que hasta ahora en este 2024 para los bolivianos el proceso eliminatorio está siendo más que positivo. Y nos vamos ahora para el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde nos encontramos con otra exhibición de fútbol, quizás no de la envergadura de la que hubo en el Monumental entre Argentina y Bolivia, pero verdaderamente Colombia demostró ser muy superior al seleccionado chileno. Un total de 9 tiros efectivos al arco tuvo Colombia, de los cuales casi el 50% terminaron en gol, porque terminó convirtiendo 4 goles, mientras que Chile tan solo tuvo 2 oportunidades para convertir. 62% de la posesión de la pelota para el elenco cafetero, contra un 38% para el elenco chileno, que hay que decir que está pasando quizás por el peor momento en lo que respecta a eliminatorias, desde lo que fueron las clasificatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Nunca Chile se había encontrado tan mal. Los 2 partidos que se disputaron en septiembre los perdió, los 2 partidos que se disputaron en octubre también los perdió, y ahora marcha último a un total de 7 puntos del repechaje y a 8 de meterse en la próxima Copa del Mundo. Es cierto que todavía quedan 24 puntos en juego, pero ya lo dijo su entrenador Ricardo Gareca, los tiempos se van acortando y no parece ser auspicioso el futuro de esta selección chilena. Por lo pronto, ¿qué se vio en el partido? Una Colombia que cada vez que tuvo que golpear al equipo rival lo hizo y con bastante solvencia. El primer tanto llegaría a los 34 del primer tiempo por obra del defensor central Davison Sánchez, un equipo chileno que marcó mal durante todo el encuentro y que además cuando tenía la posibilidad de salir jugando desde abajo lo hacía de manera errónea. Eso sucedió en el segundo tanto de Colombia. A los 7 del segundo tiempo Luis Díaz marcaría el segundo tanto del partido y los últimos 2 goles llegarían por parte de 2 jugadores que terminaron ingresando en la segunda parte. A los 37 John Durán, mientras que ya en el tiempo de descuento iban 93 minutos, le llegaría a la hora a Luis Sinisterra para convertir el cuarto tanto del partido. Una selección colombiana que recordemos que había perdido el invicto en las eliminatorias en la jornada pasada, luego de no haber podido siquiera empatar con Bolivia, luego de haber caído 1-0 en la altura, en el alto, y de haber jugado prácticamente 70 minutos con un hombre de más. Sin embargo, Colombia demostró que obviamente los efectos de jugar en unas circunstancias tan complicadas como lo son disputar un partido a 4.100 metros sobre la altura del nivel del mar, le jugaron en contra, y que si se juega ese mismo duelo en el llano, seguramente otro hubiera sido la función del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que volvió a demostrar que luego de Argentina hoy por hoy es la mejor selección del continente. Y nos vamos para ahora al centenario de Montevideo, donde se dio la única igualdad de esta jornada número 10. Uruguay, que está pasando por un conflicto interno muy pero muy fuerte, igualó 0-0 frente al combinado ecuatoriano, que está teniendo un proceso demasiado irregular, pero si mantiene por lo menos este mismo margen entre triunfos, empates y derrotas, más allá de que recordemos que le descontaron 3 unidades por haber anotado mal a un jugador en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y le debería alcanzar igual para ir a la siguiente Copa del Mundo. ¿Qué es lo que se vio en este partido entre uruguayos y ecuatorianos? A un equipo local, a una celeste que fue bastante superior en el primer tiempo, que en general durante todo el partido tuvo la iniciativa, pero hubo momentos donde claramente el elenco visitante también se mostró bastante firme y tuvo alguna que otra ocasión. De
hecho, si nos guiamos por el total de intentos que hubo por parte de las dos selecciones, 11 para Uruguay contra 8 por el lado de Ecuador. Después, en cuanto a la posesión de la pelota, 55% para el elenco dirigido por Marcelo Bielsa contra un 45% para los conducidos por Sebastián Beccacece. Verdaderamente un partido muy pero muy parejo entre dos países que hoy por hoy están clasificándose de manera directa a la Copa del Mundo, más allá de que no se encuentran en su mejor momento futbolístico. Por el lado de Uruguay, en este duelo pudo volver a contar, por ejemplo, con Darwin Núñez, que finalmente cumplió la sanción luego de haber estado suspendido por varios partidos, luego de los incidentes que tuvo frente a hinchas colombianos en las semifinales de la Copa América de los Estados Unidos. Así igual, el jugador uruguayo no tuvo el mejor de los partidos, más allá de que es la selección uruguaya en general la que no está pudiendo funcionar como equipo, y por eso no ha podido ganar ninguno de los 4 partidos que se ha disputado por eliminatorias sudamericanas en este 2024. En la fecha FIFA de septiembre empató en primera instancia contra Paraguay y después igualó ante Venezuela, y en esta fecha FIFA de octubre perdió en la jornada pasada ante Perú, quien en ese momento estaba última en las eliminatorias. Hoy es Chile la que está en la última colocación, mientras que en esta jornada empató contra Ecuador. Mientras que a los ecuatorianos les hace falta quizás tener más regularidad como para poder decir que van a ir al Mundial sin ningún tipo de dudas. En septiembre perdieron con Brasil y le ganaron a Perú, mientras que ahora en octubre empataron contra Paraguay y Ecuador, es decir, una victoria, 2 empates y una derrota. Un equipo que no puede tener una regularidad que le permita asegurarse su lugar en el próximo Mundial. Y nos vamos ahora para Paraguay, porque en el estadio Defensores del Chaco se jugaba un duelo que quizás no era tan atrayente en general para el público, pero que si nos guiamos por cómo se encuentran las dos selecciones en la tabla de posiciones, era un partido verdaderamente importante, porque Paraguay tenía que ganar en condición de local si es que quería superar al equipo vinotinto en la tabla de posiciones. Recordemos que ninguna de las dos había podido conseguir las 3 unidades en el primer partido de esta fecha FIFA de octubre. Venezuela había igualado de local ante Argentina, mientras que Paraguay había hecho lo propio en la altura de Quito frente a Ecuador. Y hasta ahora, desde que Gustavo Alfaro es el entrenador de la selección guaraní, el camino de Paraguay está siendo impecable. Fecha FIFA de septiembre, empate de visitante contra Uruguay y victoria en condición de local contra Brasil. Y ahora en esta fecha FIFA de octubre, empate de visitante en la altura de Quito contra Ecuador y este triunfo contra Venezuela luego de empezar perdiendo el partido, porque no fueron fáciles las cosas para Paraguay en este duelo en particular. A los 25 minutos de la primera parte, el lateral derecho de la Vinotinto, John Aramburu, abría el marcador y hacía que la selección venezolana le sacara un total de 4 puntos en la tabla de posiciones a Paraguay, lo cual hubiera significado un verdadero alivio para una Venezuela que no pudo ganar en ninguno de los 4 partidos por eliminatorias que se jugaron en este 2024 y que hoy por hoy está afuera de la Copa del Mundo después de haber estado adentro durante las primeras 9 jornadas. Sobre el final de la primera parte, Julio Enciso, la figura de la selección paraguaya, el joven futbolista de tan solo 20 años, fallaría un penal. El arquero venezolano, que fue figura en la última Copa América, Rafael Romo, le contendría el penal a la joven estrella que juega en la Premier League, y es por eso que al descanso nos íbamos con una victoria 1-0 por parte de la selección venezolana. Y si bien Paraguay había hecho méritos para empatar, no lo había conseguido, y sabiendo que en los primeros 9 encuentros que disputó por eliminatorias Paraguay solo había marcado 2 goles, sabía que para ganar este partido tenía que marcar en 45 minutos la misma cantidad de tantos que había anotado en los primeros 9 encuentros. Y lo hizo Paraguay, con obviamente un jugador que terminó siendo clave. Antonio Sanabria ingresó en el entretiempo y terminó convirtiendo a los 14 y a los 29 minutos de la segunda mitad los 2 tantos que le iban a terminar dando el triunfo a una selección paraguaya que hoy respira muchísimo más aliviado. No será fácil la fecha FIFA de noviembre para los guaraníes, porque tendrán que jugar contra Argentina y contra Bolivia de visitante, pero por lo pronto se terminaron llevando 3 unidades que van a ser claves rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Y por último parece que se despertó Brasil. ¿Hace cuánto la selección brasileña no tenía una fecha FIFA de eliminatorias, por lo menos en cuanto a resultados, tan perfecta? Porque es verdad que el partido que jugó el jueves anterior ante Chile, en el cual terminó ganando por 2-1, dando vuelta al resultado, quizás no fue la mejor versión futbolísticamente del equipo dirigido por Dorival Jr., pero en esta oportunidad frente a Perú, y más allá de que necesitó de 2 penales para ponerse arriba en el resultado, la realidad es que se vio a una Brasil totalmente distinta, muchísimo más fresca, y que seguramente vaya a jugar la próxima Copa del Mundo sin ningún tipo de imposibilidad de hacerlo, porque hasta se llegó a discutir en algún momento si la pentacampeona del mundo podía quedarse por primera vez en la historia afuera de un mundial, inclusive con el aumento de cupos que ha tenido la Conmebol, al igual que el resto de las confederaciones, porque justamente la próxima Copa del Mundo la van a estar disputando 48 países y no 32. Sin embargo, lo de Brasil terminó siendo bastante solvente. Los 2 primeros tantos, ambos de penal, fueron de Rafinha. Después, posteriormente, en la segunda parte, primero Andreas Pereira y posteriormente Luis Enrique, que había sido el héroe en el triunfo ante Chile, terminaron marcando el tercer y el cuarto tanto de manera correspondiente para que la canariña se llevara los 3 puntos. En total, 8 tiros efectivos al arco para Brasil contra tan solo 2 de Perú, 68% de posesión de la pelota para el elenco dirigido por Dorival Jr. contra un 32% para los conducidos por Jorge Fossati, que si bien es cierto tuvieron un mal partido, por lo menos se puede decir que terminaron teniendo, no os voy a decir una fecha FIFA de octubre positiva, pero se terminaron dando los resultados lógicos, o por lo menos un resultado que terminó siendo un poco más favorecedor a Perú en relación a lo que se preveía antes de que se disputaran los partidos, porque le ganó a Uruguay de local, que siendo anfitrión Perú por lo menos puede hacer un poco más de fuerza, pero recordemos que no había ganado ninguno de los primeros 8 encuentros y finalmente se llevó los 3 puntos frente a la Celeste. Y en esta oportunidad no sé cuántos pensaban que Perú podía llegar a hacerle fuerza a Brasil en condición de visitante. Quizás más por el flojo momento futbolístico que hoy por hoy está atravesando la canariña que por lo que ha hecho Perú, que si bien obtuvo su primera victoria en la semana pasada, todavía está lejos de poder tener un nivel medianamente aceptable como para disputar la Copa del Mundo, y hoy por hoy está en ese grupo selecto, lamentablemente, de las 3 selecciones que se van a terminar quedando afuera absolutamente de todo. Para cerrar, repaso primero rápidamente los resultados que se dieron en esta fecha número 10, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Colombia, con goles de Sánchez, Díaz, Durán y Sinisterra, le ganó 4-0 a Chile. Paraguay, con un doblete de Sanabria, le ganó 2-1 de local a Venezuela. Aramburu había marcado para la Vinotinto. Uruguay y Ecuador 0-0. Argentina goleó 6-0 a Bolivia con 3 goles de Messi y goles de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada. Y Brasil derrotó 4-0 a Perú con un doblete de Rafinha y tantos de Andreas Pereira y Luis Enrique. Tabla de posiciones, los primeros 6 van de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Argentina tiene 22 puntos, Colombia tiene 19, Uruguay tiene 16, misma cantidad que Brasil, pero los charrúas por ahora siguen teniendo mejor diferencia de gol, más 7 contra más 6. Ecuador tiene 13, que por sus resultados debería tener 16, pero como dije antes, le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un futbolista en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y por eso tiene 13, misma cantidad que Paraguay, pero los ecuatorianos están quintos debido a que tienen más 2 de diferencia de gol contra 0 por parte de los paraguayos. Hasta ahí los 6 que hasta ahora estarían clasificándose de manera directa a la Copa del Mundo. Al repechaje, en la 7ª colocación iría Bolivia, que tiene 12 unidades, mientras que las 3 eliminadas serían Venezuela con 11 puntos y las últimas 2 que están teniendo unas eliminatorias horribles, Perú con 6 unidades y Chile con tan solo 5 puntos.